mentalidad de reino y cada semana quiero aportar una semilla a tu corazón, a tu espíritu, para que pueda ser de bendición para ti y puedas continuar hacia adelante. Hemos estado viendo que como discípulos somos enviados a decir paz, a decir shalom, a dar bendiciones, a hacer de bendición a la gente. Y Jesús mandó a sus discípulos a las casas, a los hogares, a las familias, a donde estaba la necesidad. Y tal y como en el tiempo de Jesús había mucha gente necesitada, hoy podemos ver a mucha gente necesitada, matrimonios a punto de colapsar, familias desorientadas, hijos por caminos torcidos. Y Dios nos envía, el Señor nos envía a que en medio de nuestra propia necesidad o en medio de nuestro propio desafío, porque cada uno de nosotros puede tener un desafío personal, un área en la que le está creyendo al Señor, sea en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, pero a diferencia de la gente que no conoce al Señor, tú ya tienes la palabra y tienes la presencia del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Levante su mano derecha y diga, tengo la palabra, y su mano izquierda y diga, tengo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, estamos en un proceso, estamos caminando mientras Dios cumple su shalem en nosotros. Estamos siendo enviados para ayudar a otros, y en la medida que ayudamos a otros, el Señor nos sigue limpiando, nos sigue formando y nos sigue transformando para su gloria. Llevamos una palabra, un mensaje de bendición a los hijos de paz. Y vimos la semana pasada que en Isaías el Señor dice que su palabra es como agua que desciende sobre la lluvia. Isaías 55 así lo dice, porque así es mi palabra, como lluvia que desciende sobre la tierra. Y la segunda cosa que veíamos es que la lluvia hace producir la tierra. La hace producir. Aquel lugar puede estar seco, aquella tierra puede estar seca, pero la lluvia la hace producir. La lluvia la hace producir, y la tercera cosa que veíamos es que la lluvia, que es su palabra, la hace germinar. Y explicábamos que germinar tiene que ver con llevar a una semilla, desde que es semilla, por todo su proceso, hasta que da fruto. Eso es hacer germinar la tierra. Hace que la tierra pueda darle los nutrientes necesarios a la semilla para que se pueda lograr su ciclo de reproducción. Y la cuarta cosa que veíamos es que su palabra o su lluvia produce que nosotros como tierra podamos producir y germinar y dar fruto o dar semilla al que siembra. ¿Dar semilla a quién? Al que siembra. Y veíamos que en la parábola del trigo y la cizaña se muestra que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es Jesús. En este sentido, nuestro servicio puede ser prosperado y bendecido cuando estamos atentos a la palabra del Señor, cuando estamos atentos a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo. No solo el mensaje, sino la voz del Espíritu Santo. Mediante la predicación, tu oído se entrena para escuchar la voz del Señor. Mientras te está dando el mensaje, tu oído se está entrenando para que allá en lo privado, allá en lo secreto, en tu vida personal, puedas recibir una instrucción del Espíritu Santo y poder cumplir el propósito del Padre. ¿Alguien dice amén? Entonces, discipulado es un entrenamiento, porque Jesús discipuló a su equipo, les dio enseñanza, les dio principios, pero llegaría un momento en que Jesús no estaría, pero aunque Jesús no estaba, el Espíritu Santo iba a estar con ellos para siempre. Va a haber momentos en que tu mentor, tu pastor no está cerca de ti, pero en ti está la palabra y en ti está la presencia del Espíritu de Dios que te va a llevar al cumplimiento de la voluntad divina. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Me estoy entrenando con unos taponcitos aquí en los oídos porque por aquí tengo algunas dificultades, pero ¿sí me escuchan bien allá atrás? Sí me escuchan. Bueno, yo voy a estar hablando aquí y estoy tratando de entrenar mi oído para poder compartir. Entonces vimos que dar semilla al que siembra es símbolo de dar fruto al Señor. Somos sembradores, somos servidores al servicio de Jesús y debemos dar fruto. Y el fruto está íntimamente relacionado a la capacidad que tenemos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque así su palabra viene siendo como lluvia que nos hace producir, nos hace dar fruto.
Entonces, el fruto que estoy dando al Señor da evidencia de cuánto mi oído se ha estado entrenando para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es importante comprender que somos tierra y debemos recibir su lluvia para producir. Recuerda que la palabra enseña que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y en este sentido, cuando hablamos de que Él envía lluvia y hace germinar y producir la tierra, estamos hablando de que necesitamos recibir su lluvia para producir. Un discípulo de Jesús entiende, comprende que su asignación no es un acto protocolario de ser parte de un organigrama. Un discípulo de Cristo no dice: es que yo soy parte de los 12, o es que yo tengo una subred, o que yo tengo una red. No se trata de nombramientos, ni se trata de asignaciones, sino que está íntimamente relacionado a que escuchemos la voz del Espíritu Santo y podamos dar fruto para el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Por ahí se estaba distorsionando el sonido. ¿Quién? Ay, gracias, ahí está bien. Entonces, es importante que nosotros escuchemos con atención al Señor, porque nuestra encomienda es dar fruto. Entonces, si yo soy un discípulo de Cristo, que estoy en los 12, o estoy en alguna subred al frente, o en algún grupo de vida, pero no estoy dando fruto, o nunca he dado fruto, sino que a mí me asignaron personas, o a mí me encomendaron personas que alguien más ganó, hoy debo tener el entendimiento de que el Señor espera que yo dé fruto para el Señor, que Él espera que yo sea un árbol fructífero que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hago prosperará. Eso lo dice el Salmo 1. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor se deleita, no solamente en la que está escrita, sino en la palabra, en la voz del Espíritu Santo. Y cuando alguien tiene esa voz del Espíritu Santo, es alguien que indiscutiblemente va a dar fruto para el Señor y que todo lo que hace será prosperado. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida personal, eso es lo que Dios quiere hacer en tu servicio al Señor, ser una persona próspera en todo lo que emprendas. ¿Alguien dice amén? Por eso un discípulo de Cristo debe buscar la lluvia, que ya, como ya hablamos, es símbolo de buscar la voz del Señor. Si yo como discípulo estoy muy activo, haciendo muchas actividades, realizando muchas actividades, si yo como discípulo estoy desarrollando muchos servicios, pero no tengo tiempo para estar en lo privado, buscando la voz del Señor, mi vida no va a ser fructífera. Mi vida no va a dar evidencia de estar escuchando la voz del Señor. Es necesario escuchar la voz del Señor. Es necesario que como discípulos de Cristo busquemos esa lluvia, que es la voz del Señor. En el libro Ser como Cristo, ahí hablamos de los 6 días del proceso de formación, o el proceso de la creación. Y en el día 1 el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. La voz del Señor entró en operación y entonces la luz fue creada. Pero en el segundo día la Escritura dice que el Señor dijo: sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ahí fue creado lo que entendemos como el ciclo hídrico. ¿Y cuál es el ciclo hídrico? Que el agua primero está dando forma a los mares o a los ríos, es el agua, pero esa agua en algún momento se evapora y se convierte en las nubes que nosotros podemos ver, que posteriormente, dadas las circunstancias necesarias, ese gas se convierte nuevamente en agua. Entonces el agua se evapora y sube, pero luego desciende como lluvia. Eso ocurrió en el día 2. Y entendemos que el agua, le estamos dando el simbolismo, estamos dando. Uno, dos, tres. Ahí está. Bien, al agua le estamos dando el simbolismo del Espíritu.
O sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu necesita conectarse con Dios. Dios es espíritu. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender nuestra dependencia de Dios. Una persona, un discípulo que entiende esta dependencia será un discípulo que desarrolla vida espiritual, que desarrolla una búsqueda personal con el Señor. Sí se congrega, sí alaba, sí adora, sí ora junto con toda la congregación, pero en lo personal busca al Señor, sube, así como el agua se evapora y sube al cielo. De igual forma el discípulo que busca el rostro de Dios va a buscar en oración al Señor, y el Señor va a responder con lluvia. La oración no solamente es un monólogo, sino que oramos esperando recibir una respuesta. Nos acercamos a Dios esperando recibir una palabra de parte de Él. Lo que te estoy diciendo es que si tú te dispones a buscar a Dios con todo tu corazón, va a llegar el punto donde los cielos se abran y la lluvia va a descender sobre ti como respuesta a tu oración y a tu fe. ¿Alguien dice amén? Amén. Dele un aplauso a Jesús si usted lo cree. Pero vemos en este libro que en el día 3 el Señor dijo: júntense las aguas y descúbrase lo seco. Y al hablar de una tierra seca, estamos hablando de una tierra que necesitaba agua para poder ser productiva. En el día 3 el Señor dijo: júntense las aguas y descúbrase lo seco. Pero en ese momento, cuando Él está dando forma a los mares y a los ríos y se descubren las partes secas, literalmente estaba seca. Pero ya Dios había preparado el ciclo hídrico para poder enviar su lluvia sobre esa tierra seca y volverla productiva. Ya Dios había preparado anticipadamente en el día 2 la forma en que aquello seco iba a convertirse en productivo. Entonces en el día 3 el Señor dijo: produzca la tierra hierba verde. Está hablando la voz del Señor para que aquello seco se convirtiera en algo productivo. Y la tierra seca produjo hierba verde que da semilla, y produjo planta que da fruto y que adentro trae semilla. Eso fue resultado de la voz del Señor. Lo que te estoy diciendo es que si como discípulos nosotros entendemos la importancia del día 2 y buscamos al Señor en oración y buscamos al Señor en adoración, Él va a enviar su lluvia sobre nosotros, nos va a dar una palabra, vamos a ir con esa persona, con ese matrimonio que está seco, y esa persona va a ser transformada a causa de la palabra del Señor. ¿Alguien lo cree? Aquí hay suficientes discípulos como para ir y trastornar Tampico, Madero y Altamira, sembrando la palabra de bendición sobre todos aquellos que lo están necesitando. ¿Alguien dice amén? Hay mucha gente seca que se está muriendo. Hay mucha gente seca que no tiene comunión con el Señor. Puede tener una religión, puede tener una tradición, que por cierto nosotros podríamos caer en lo mismo, ser personas religiosas que nos congregamos tradicionalmente por no tener vida espiritual personal. Podemos estar cantando aquí con todos y meternos en una atmósfera espiritual y ser beneficiados por esta atmósfera que se crea. Pero saliendo, la atmósfera se va a otra parte y tú te puedes quedar seco si no desarrollas vida espiritual, si no desarrollas esa comunión con el Señor. Así la Biblia nos enseña que una ocasión Saúl, el rey Saúl, estaba persiguiendo a David para matarlo. Y mandó a unos soldados de él al lugar donde estaba el profeta Samuel, a un lugar llamado Anayot, si no me equivoco. Y cuando llegaron los soldados de parte del rey Saúl, iban para tomar preso a David, para llevarlo ante Saúl, porque Saúl lo quería matar. Pero la palabra dice que cuando llegaron estos hombres que venían de parte de Saúl para agarrar a David, se metieron a esa atmósfera y empezaron a profetizar. ¿Qué significa profetizar? Profetizar significa dar un mensaje de parte del Señor. De manera que aquellos que venían a matar a David, cuando entraron a esa atmósfera, sus palabras fueron: oh David, tú eres el ungido del Señor. Oh David, tú eres el hombre que Dios ha levantado para ser rey. Ellos empezaron a declarar la voluntad de Dios sobre ese hombre. Esas maldiciones fueron transformadas en bendición a causa de la atmósfera que estaba creada en ese lugar. ¿Alguien está aquí conmigo?
Cuando tú levantas ese altar de oración al Señor, hay una cobertura que está sobre tu vida. El brujo, la bruja, el hechicero puede lanzarte palabras, pero estas palabras de maldición, cuando entran a donde tú habitas, se transforman en bendición, porque la mano del Señor está contigo. Alguien dice amén. Eso es lo que provoca. La Biblia dice que después de que Saúl mandó 2 pelotones a tratar de agarrar a David, cuando Saúl los envió, finalmente él fue. Y dice la escritura que él llegó a aquel lugar donde estaba la atmósfera profética bien fuerte, y la escritura dice que Saúl empezó a profetizar. Y la gente se admiraba y decían: Saúl entre los profetas. Dice la palabra que hasta entró en éxtasis y perdió la cordura, se quitó la ropa y andaba todo avergonzado, digamos, aquel que andaba persiguiendo a David. El punto es que al entrar a esa atmósfera divina, a esa atmósfera profética, él fue beneficiado por lo que había ahí, el ambiente que había ahí. Tú y yo podemos venir a la casa del Señor, ir al grupo de vida, congregarnos y meternos en la atmósfera divina. Sin embargo, si no procuramos vida personal, desarrollar una vida espiritual, corremos el riesgo de que nos pase lo que a Saúl. Solamente sentimos la presencia de Dios cuando nos congregamos, pero saliendo se corta todo. Es verdad que Dios está en todas partes, pero también es verdad que cada uno de nosotros debe crear esos cielos abiertos de manera personal, donde la gloria, el favor de Dios se derrame sobre nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Por eso el día 2, si como discípulos no desarrollamos vida personal con Dios, corremos el riesgo de secarnos. Ahí puede haber mucha gente que sigue sirviendo pero está seca. Puede haber gente que está sirviendo pero no está desarrollándose, y ya está llegando a la frustración y están llegando una serie de pensamientos de desánimo. La clave está en buscar en el lugar secreto esa bendición, esa lluvia que primeramente nosotros necesitamos. Porque si nosotros estamos secos, no podremos llevarle palabra de bendición a alguien. Necesitamos ser ministrados por la voz del Espíritu Santo. Que el Señor te inquiete, te levante de madrugada, que te hable a cualquier hora y que despiertes en lo espiritual para que sigas siendo un canal de bendición para la gente que te rodea. Porque cuando Dios te llamó a servirte, junto con eso te estaba llamando para que todos los días de tu vida fueras portador de la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? El mundo se está secando y la pregunta es: ¿quién les llevará el mensaje? Necesita llevarlo a alguien que reciba lluvia, que sepa interpretar el mensaje. No se trata solamente de ir y dar un simple folleto. No se trata de ir y simplemente invitar a la iglesia. Se trata de que cada persona necesita una palabra específica de parte del Señor. Por ejemplo, en la visión mandamos videos de evangelismo genéricos, mandamos videos de afirmación genéricos, pero no hay videos de restauración. ¿Por qué no hay videos para la labor de restauración? Porque cada estudiante tiene una necesidad específica. Cada discípulo, cada oveja requiere de una palabra específica y no podemos generalizar. En un matrimonio el varón puede necesitar una palabra mientras que la mujer necesita otra palabra y los hijos otra palabra. Hay un mensaje de evangelismo que es general y es que es salvación para todos. ¿Alguien dice amén? Bueno, es el eslogan, ¿verdad? Salvación para todos. O sea, ese es el perdón de pecados al que Dios nos llama. Es el arrepentimiento al que el Señor nos llama para que podamos tener los beneficios de la salvación. Pero una vez que recibimos a Cristo, cada uno de nosotros tiene una necesidad específica. Y ahí no se puede generalizar. Necesitamos buscar en Dios esa lluvia para decir: Señor, ¿qué necesita este discípulo mío? Dame una palabra. Dame la unción que me permita llevar a este discípulo a un rompimiento de las situaciones que está viviendo. Dame la capacidad y autoridad espiritual para ir en tu nombre y lograr una restauración en el matrimonio o en la familia, o que esta persona pueda romper las adicciones o el problema que tiene.
No se trata simplemente de decir, sé que tienes un problema y decirle, porque la esposa me dijo el problema que tiene y ahí voy a darle una palabra profética que según el Señor me reveló, y eso no produce nada. El buscar en Facebook qué es lo que tiene esta persona para ir a decirle en el nombre del Señor, esto no produce nada. Pero buscar en el Señor una palabra, Señor, mi discípulo está batallando, mi discípulo tiene problemas, mi discípulo no quiere avanzar, dime qué debo hacer para ministrarle a esta persona. Dame ese chalem, dame esa palabra, dame ese vocablo paz para ir e impartirlo y lograr un rompimiento en este discípulo. Porque si tú me has confiado este hijo espiritual, junto con esa confianza me vas a dar la autoridad de poder ayudarle y conducirlo hacia adelante en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Que el Señor abra tus sentidos espirituales para que puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios y seas efectivo en el servicio que estás realizando para nuestro Rey. Ahora fíjate bien, el agua transforma los elementos que la reciben. El agua transforma. Una gotera puede abrir una piedra. Una gotera continua, aunque parezca insignificante, puede romper una roca. La lluvia puede abrir ríos. Vivíamos ahí por la colonia, atrás del deportivo bancario, y mi hermano me prestaba una casa ahí para vivir. Y recuerdo que era la parte baja de la colonia, y cuando llovía mucho, la calle se hacía un gran boquete, hacía un canal, literal un canal, un río, porque la lluvia rápidamente se abría camino y formaba ese canal. Por allá vi el hermano Martín, ¿verdad? Allá a la vuelta de ese lugar donde vivía yo, en la casa de mi hermano. Eso es lo que produce el agua, transforma. El lugar seco se puede convertir en un lugar productivo. Lo que produce la lluvia, es lo que produce la palabra del Señor. Una persona puede llegar seca, sin trabajo, atado al alcoholismo, a punto del divorcio, pero de pronto la palabra entra en su corazón y la evidencia de que ha recibido la palabra es la transformación que está sufriendo la persona. Hace rato platicábamos con algunas personas que nos invitaron por ahí a estar con ellos y nos testificaban cómo hace 10, 11 años que llegaron a la iglesia, cómo llegaron ellos y cómo la palabra del Señor, la presencia del Señor produjo cambios en ellos, que fue notable a sus familiares que también se acercaron por el testimonio de ellos. Matrimonios que ya estaban separados de pronto se volvieron a unir por el efecto de la lluvia, de la palabra del Señor, de la voz del Señor que transforma vidas. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando la lluvia cae sobre la tierra, la hace producir y la hace germinar. No había nada en esa tierra, pero cuando tiene contacto con la lluvia, entonces puede germinar. Entonces, fíjate bien, si ese campo tiene semillas, entonces el agua va a provocar que esa semilla brote la planta. Y entonces aquello que era una sola semilla, de pronto ya tiene la plantita y las raíces. Pero esa misma lluvia va a ayudar a que la plantita no se quede enana y que no se muera, sino que siga creciendo. Entonces, cuando está creciendo ese árbol, necesita todavía de lluvia, necesita de agua, para que tenga su follaje y se vea hermosa la planta. Pero después ese árbol necesita tener semillas de donde no hay. Tiene ramas, tiene follaje, pero no tiene fruto. ¿Qué necesita? Seguir recibiendo agua. Si en algún punto se corta el suministro de agua, aquella semilla simplemente brotó, pero no logró su chalem, no logró reproducirse. Sí recibió y brotó la planta, pero necesitó más agua. Pero como podemos ver, hay agua para diferentes etapas de la semilla y de la planta. Hay agua que va transformando a esa misma semilla, la transforma en plantita, la transforma en árbol, le llena de follaje y lo lleva a dar fruto. Agua para diferentes etapas. De igual manera, la palabra que buscas en Dios para alguien y la das a tiempo, tarde o temprano se verá reflejada el agua que le estás dando.
Tarde o temprano se verá si solamente le has compartido frases de Daniel Javib, ¿o cómo se llama? O si le has compartido una palabra de parte del Señor. Y no tengo nada contra Daniel, ¿verdad? Sino que a veces es fácil tomar un post y decírselo. Fíjate, tengo una palabra para ti. No, hombre, te la dio el Facebook. O sea, esa es la verdad. Frases motivacionales, que no estamos en contra de esto, pero no hay nada mejor que escuchar al Señor. El Señor me dio una palabra para ti. El Señor me dijo que te viniera a dar un abrazo. A lo mejor no le dices, el Señor me dijo. No, tú llegas y lo abrazas. Y a lo mejor es lo que la persona necesitaba. Y en ese momento que la abrazas, ella empieza a experimentar el amor del Señor. Ella empieza a experimentar que no es rechazada. Empieza a recibir la misericordia del Señor. Y eso la toca de tal manera que decide seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando buscas en Dios esa palabra, vas y ganas a una persona. Y después de que la ganas, la tienes que cuidar, la integras, la restauras y la desarrollas. O sea que el mensaje, la lluvia no solamente es para que la semilla brote la planta, sino que necesito más lluvia, más palabra para que esta plantita crezca, se fortalezca, se llene de follaje y pueda dar fruto. No me debo quedar en el primer punto, porque si me quedo en el primer punto, yo mismo me estoy frenando en mi chalem. Hay un chalem que Dios tiene conmigo. Hay un proceso por donde Dios me está llevando y no debo quedarme en el punto número 1, sino que debo continuar hasta que el Señor cumpla su proceso perfecto en mi vida. ¿Alguien dice amén? La lluvia hace germinar la tierra, como ya vimos en Isaías. La hace germinar, lo cual significa que lleva a la semilla hasta el punto de la fructificación, de la multiplicación. Entonces, como discípulo de Cristo, yo debo ir a dar las buenas nuevas, pero además de dar las buenas nuevas, debo cuidar a este recién convertido, debo procurar su restauración y debo procurar su desarrollo. No es lo mismo una palabra de buenas nuevas que una palabra de restauración. No es lo mismo un mensaje de salvación que un consejo matrimonial. Y es en este punto donde tenemos que crecer en Dios, buscando esta palabra. Señor, ya me diste una palabra para evangelizar, ya lo gané. Señor, pero trae una serie de broncas. ¿Qué hago? ¿Lo mando con el psicólogo? ¿Lo mando con el mentor? ¿Lo mando con el pastor? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que debe hacer un discípulo? Buscar en Dios. Señor, ya sembré, ya puse agua, brotó la planta. Ahora ayúdame a darle una palabra para que crezca, porque le está llegando plaga. Le están llegando una serie de elementos que la quieren estorbar en su proceso de crecimiento, pero tú me la has confiado para cuidarla, pero tú la has puesto bajo mi cuidado porque has confiado en que yo voy a darle el alimento a tiempo. Y cuando está ese sentido de responsabilidad en el discípulo de Cristo, entonces esa ovejita no se va a perder. Puede que tropiece, pero tendrá un discípulo, un mentor que lo levante cada vez que se cae, porque la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo va a levantar el Señor. Y este municipio, Tampico, Madero y Altamira, necesita de hombres y mujeres que vayan y que vayamos y levantemos a todos aquellos que han caído, porque el Señor quiere la restauración y la salvación de todas las personas. ¿Alguien dice amén? Por ejemplo, en Lucas 4 leemos que el ministerio de Cristo consistía en por lo menos 6 cosas ahí señaladas. En Lucas 4, cuando Jesús regresó del desierto lleno del Espíritu Santo y fue a la sinagoga, dice que se le dio el rollo de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Necesitamos una palabra para cada aspecto. Vamos a ver uno por uno. En primer lugar, la voz de Dios como lluvia de buenas nuevas. Por ejemplo, esta semana tú deberías preguntarle al Señor: Señor, ¿a quién voy a evangelizar? ¿A quién voy a ganar esta semana?
o voy a pasar otra semana, o voy a empezar otro mes sin dar fruto. Yo creo que llega un punto donde el Espíritu Santo nos dice: ¡hey! Ya estamos cerrando el año y no has ganado almas. Sí tienes discípulos que alguien te dejó, pero no has ganado almas. O a lo mejor ni discípulos tienes porque ya los perdiste. Y esas situaciones de pronto nos golpean y nos desafían a dar fruto. Y este es el punto donde uno dice: bueno, Señor, pues ya me han estado hablando de esto. Ya hay actividad por todo Tampico, Madero y Altamira haciendo salvación para todos. ¿Qué espero yo para ganar almas? Y entonces tú dices: Señor, muéstrame a quién le debo dar la palabra. Muéstrame a quién quieres salvar. Muéstrame hacia dónde se está moviendo el Espíritu Santo para sanar, para restaurar, para salvar a una persona. Quiero caminar en sintonía con el Espíritu Santo. Quiero moverme como el Espíritu Santo se está moviendo. No quiero desarrollar un servicio en mis propias fuerzas porque esto no me ha dado resultados. Lo que quiero hacer es un servicio dirigido por el Espíritu Santo para llegar al punto donde Él quiere hacer algo. Que estos días de esta semana que quedan, el Señor te dirija y ganes a una persona y la traigas a los pies de Cristo y experimentes el gozo que produce el ganar un alma para el Señor. ¿Alguien dice amén? Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ahora la pregunta es: ¿esto será todo lo que debemos comunicar de parte de Dios? No. En primera instancia es llevar las buenas nuevas. Pero en segunda instancia necesitamos otra palabra de parte de Dios. Porque el proceso continúa. El challenge de esta persona tiene que continuar. Y la segunda es la voz de Dios como lluvia de restauración emocional. Ya aceptó a Cristo. Ya lo llevé al grupo. Pero platicando con ella me doy cuenta que tiene problemas emocionales, que se deprime, que tiene conflictos existenciales, que ha sido rechazada por medio mundo. La rechazaron sus padres, la rechazó sus amigos, sus compañeros, todo el mundo la ha rechazado y de pronto viene al grupo y no le tomo mucho en cuenta. También la estoy rechazando a veces como sembrador. Entonces es ahí donde necesito una palabra, y no solamente una palabra, sino también la autoridad para poder sanarla. Porque una cosa es que tú detectes un problema, una cosa es que a grosso modo digas: esta persona se deprime o esta persona tiene este problema. Una cosa es que detectes la necesidad y otra cosa es que busques en Dios una palabra y la autoridad para poder ministrarle sanidad. Recuerdo que hace mucho un amigo llamado Gamaliel me platicaba que había una persona que había caído enferma de SIDA, VIH, y que se estaba secando, y ya estaba desahuciado. Pero al mismo tiempo un amigo de Gamaliel recibió una palabra del Señor donde el Espíritu Santo le dijo: métete en ayuno, busca mi rostro porque te quiero impartir la autoridad para que vayas y sanes a esta persona que está enferma de HIV. Y este hermano se metió 40 días en ayuno. Pero después de que se metió ese tiempo de ayuno por dirección divina, por la dirección del Espíritu Santo, y porque el Señor puso una carga por aquella persona, entonces después de esos 40 días fue y oró por aquel que estaba enfermo y casi muerto. Se veía cadavérica la persona, pero este hombre llegó y impuso las manos y en el nombre de Jesús le impartió lo que había recibido de parte de Dios. Y aquel que estaba condenado a muerte por el SIDA, de pronto se empezó a recuperar. De pronto empezó a recuperar el peso porque Dios lo sanó gracias a que un hombre fue diligente en escuchar la voz del Espíritu Santo. Debes estar seguro que el Señor te va a hablar. Debes estar seguro que el Señor te va a usar. Te va a meter a orar, te va a meter a ayunar. No sé lo que vaya a hacer en ti, pero después de eso te va a impartir una palabra para que vayas y bendigas a aquel que está a punto de morir, aquel que está enfermo o desahuciado, porque para todo Dios siempre tiene una respuesta. ¿Alguien dice amén? Entonces, un discípulo de Cristo que ya ganó almas debe buscar en Dios una palabra que restaure al nuevo creyente. Esto es lo que tenemos que buscar, una palabra de restauración, porque es un área en la que tenemos que crecer. Yo creo en el ministerio quíntuple, que es el ministerio completo.
en donde podemos funcionar en todo lo que la palabra enseña. Anteriormente solamente se era pastor, o se era profeta, o se era apóstol, o se era evangelista, pero yo creo que en Jesús está todo. Todo está encerrado. Cuando uno que tiene llamado profético no crece en el amor por las almas, después lastima gente porque no entiende el valor de ganar un alma. Cuando alguien es del ministerio evangelista solamente, pero no cuida a las personas, de pronto puede perder el contacto con ellas y descuidarlas. Por eso yo creo que debe ser integral. Ganamos, cuidamos, restauramos, profetizamos, liberamos y desarrollamos para la gloria de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? La tercera cosa que vemos en este pasaje es la voz de Dios como lluvia para liberación. Ya busqué al Señor, Señor, dame una palabra. ¿A quién voy a evangelizar? ¿A quién le voy a compartir? Dime a quién. Ahorita vamos a ver cómo Dios llevó a un hombre específicamente con una persona. Pero es la palabra para salvar, la palabra para restaurar. Ya la semilla brotó la planta, pero ahora le cayó plaga. Hay que atenderla a tiempo. Y después hay que buscar una palabra de rompimiento en liberación. Una palabra de rompimiento es la palabra que viene como lluvia para liberación. Porque una cosa es saber lo que Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Una cosa es saber lo que la Biblia dice, y otra cosa es que el Espíritu Santo te lleva a liberar a una persona. Que el Espíritu Santo te dice: ministra de liberación. En ocasiones puede haber personas oprimidas por espíritus malos en tu grupo de vida. Espero que no seas tú. Pero no se manifiestan porque no buscamos en Dios la autoridad para poder ministrarlos. O sea que Dios no va a permitir que se manifieste algo para lo cual primero no te ha capacitado. Y capacitado no significa que hayas tomado un curso, sino que hayas buscado en Dios. Porque no son técnicas aprendidas por el hombre. Mira, hazle así, luego le haces acá y luego le haces acá. Y si no funciona, pues le aplanas el estómago. Y si no funciona, pues lo tumbas al piso. Y si no funciona, pues le pones aceite en la boca. Y si no funciona, no. No son técnicas. Aunque a veces la experiencia te lleva a entender cómo el Espíritu Santo se mueve. Pero no hay como que el Espíritu Santo te diga y vayas en su nombre y te dé la autoridad para liberarlo. Aunque sabes que eso lo dice la palabra, pero es buscar en Dios la autoridad para liberar a esa persona y darle un rompimiento. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces es el punto en donde también enseñamos al nuevo discípulo la importancia de cerrar puertas. Ok, ya le hablaste de Cristo, ya lo restauraste, le diste consejo, le ministraste sanidad interior, y de pronto por ahí brotó un chamuquín, porque pues la persona traía resentimiento, y el odio, no el adio, el odio abre puertas a los espíritus malos. El odio, la idolatría, la brujería, hay varios aspectos que abren puertas a los demonios. Pero uno de ellos es el resentimiento, es el odio. Por eso hay que ministrar sanidad interior. Porque se ministra sanidad interior y después ya se le puede dar una liberación permanente. Porque si se le libera, pero sigue enojado con alguien, esos demonios regresan, esos espíritus malos vuelven, y dice que acompañados de 7 espíritus peores. Pero le ministras sanidad, lo llevas al perdón, y después viene la liberación junto con la enseñanza, la voz, la palabra. Mira, tienes que cerrar puertas. Ya no puedes seguir de fornicario, ya no puedes seguir de adúltero, ya no puedes estar viendo pornografía, ya no puedes guardar resentimiento, tienes que guardar tu corazón. Y ahí viene la palabra para ayudar al nuevo creyente en su crecimiento. ¿Estamos aquí? En su crecimiento, porque estamos buscando llevarlo al Shalem. ¿Y qué pasa si mi discípulo se me cae? ¿Tengo que levantarlo? Es que se fue de briago el fin de semana. Ve y restáuralo. Es que recayó. Ve y búscalo. Por eso Jesús dice: vayan y busquen a los hijos de paz.
O sea, quiero que los vean como si fueran sus hijos, a los que nunca van a abandonar. Quiero que los vean con un alto sentido de responsabilidad, de que si hacen un berrinche y se caen, si abren puertas, se alejan, ustedes los persigan, ustedes insistan, ustedes oren por ellos, ustedes ayunen, hagan todo lo necesario, pero no permitan que se pierdan porque son hijos que les he confiado. ¿Alguien dice amén? Para eso estamos llamados. Si yo veo que un discípulo se me cae y le dejo de hablar o lo dejo de procurar, debo examinar dónde me quedé en mi chalén. Porque yo debo ser un discípulo siempre dispuesto a que aquel discípulo que se me cayó y me pide una oportunidad, lo pueda volver a levantar, le pueda volver a dar un chance. Me acuerdo que hace algún tiempo un discípulo se me fue como 4 o 5 veces y se despedía de la iglesia y luego a los 2 meses regresaba, oye, dame chance, órale. Y a los otros 3 meses otra vez se volvió a ir. Y después regresaba y luego se iba sin avisarme, se cambiaba de iglesia y luego regresaba, pero siempre encontraba un lugar abierto en la casa del Señor. Nosotros debemos tener un corazón siempre dispuesto a recibir a aquel que incluso se puede ir hablando mal de ti. ¿O no creen que Dios pueda ayudarnos, darnos esa capacidad? O sea que si no tenemos esa capacidad, necesitamos que el Señor nos libere de aspectos que hacen, que provocan que nuestro corazón se cierre y ya no recibamos a aquel que se fue o que dejó de venir a nuestro grupo. Siempre debemos estar dispuestos a recibirlos. ¿Alguien dice amén? Número 4, la voz de Dios como lluvia de revelación. Porque buenas nuevas. Número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, dar libertad a los cautivos. Pero número 4, dar vista a los ciegos. Y no estamos hablando solamente de ciegos físicos, sino la capacidad de que nuestro entendimiento sea alumbrado. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso diciendo que les dijo que oraba por ellos pidiendo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les diera espíritu de revelación y de sabiduría, alumbrando vuestro entendimiento. O sea, llega el punto donde tus ojos se abren. Por ejemplo, yo estuve profundamente endeudado. Cuando tenía una librería cristiana, le pedí a los proveedores que me fiaran bastante. Llegó el punto en que ya no podía pagar. Y a la par tenía una tarjeta, un plastiquito así, que era mágico, nada más la pasaba así y firmaba un papelito y me daban muchas cosas. Pero luego traía un broncononón por las deudas de la tarjeta, que curiosamente muchas veces la metí por cuestiones de la iglesia, que para comprar algo, que para invertir en algo, hasta que el Señor me dijo, tú no necesitas de eso para que la iglesia sea bendecida, porque yo la voy a bendecir. Hasta que entendí. Pero tuve que llegar al punto donde ya me estaba ahogando, y justo en eso el Señor me da las enseñanzas de Escuela de Campeones. Y voy primero con corazones restaurados, luego con libertad total, luego con la familia. Y cuando llego al punto de la prosperidad, ¡pum!, bien confrontado con la palabra, ¿no? El que pide prestado es siervo del que le presta. Y nadie puede servir a dos señores. Y así el Señor me alumbró el entendimiento. Y lo que hice fue romper la tarjeta porque se me abrieron los ojos. Rompí la tarjeta y nunca jamás me volví a endeudar por cuestiones financieras. Nunca jamás. Porque lo entendí. Llegué a pasar necesidades, sí, pero entendí que el camino de las deudas no era el camino. Hay un punto en que nuestros ojos se tienen que abrir. Ya lo estudiaste en la Escuela de Campeones, pero te sigues endeudando. Tus ojos todavía están cerrados. Se queda muy serio. ¿O no cree que Dios fuera a prosperar el trabajo de sus manos? Entonces, ¿por qué recurre a la tarjeta? Entonces, llega el momento en que se abren nuestros ojos. Ya entendí. Es por aquí. Y no es por allá. Pase lo que pase, por ahí no es. Aprendemos de dos formas. Aprendemos por sabiduría o aprendemos por experiencia. Por sabiduría es cuando Dios te dice, no te vayas por allí. Ah, pero tú de terco te vas. ¡Pum! Te caes en el hoyo. Aprendes por experiencia. O sea, tuviste que sufrirlo para poder entenderlo. A veces ni así, ¿verdad? Mejor por sabiduría.
Pero aquí es el punto donde se abren nuestros... Le aconsejas a tu discípulo, mira, ya no bebas, ya no bebas, ya no bebas. Y te cansas de aconsejarle hasta que buscas en Dios, Señor, dame una palabra de rompimiento. Dame una palabra para que este discípulo entienda y abra los ojos, para que sepa que las drogas no son buenas, que el alcoholismo tampoco, que las deudas tampoco. Dame una palabra, Señor, porque ya me cansé de aconsejarle que debe tratar bien a su esposa o que ella debe sujetarse a su marido. Y ya les dije hasta con la Biblia, se los memoricé, lo escribieron en un cuadro en su casa, pero no lo hacen. Hasta que llega el punto en que nuestros ojos se abren. No por el consejo que le estás dando simplemente, sino por el respaldo espiritual a ese consejo que le estás dando a la persona, porque es el Señor quien le va a hablar por medio de ti. Tú recibes la lluvia y esa lluvia es la que le llevas a esa persona. Que en el nombre de Jesús se levante una generación de discípulos con este entendimiento, que vayan y abran los ojos de los ciegos para que puedan ver la revelación de la palabra de Dios sobre sus vidas. Alguien le da un aplauso al Señor. La revelación es el punto donde el nuevo creyente ha madurado en su relación con Dios. Ha madurado. O sea, ya camina, ya comprende. No se sabe toda la Biblia, pero sabe discernir entre el bien y el mal. Ya sabe, ya llega a ese entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, a ese punto. Ha aprendido no solo a leer las Escrituras, sino también a interpretarlas, y camina en base a principios que ha aprendido de la palabra del Señor. Número 5, la voz de Dios como lluvia de libertad de opresión. Porque en el contexto de Lucas 4, buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Primero habla de cautivos y luego habla de oprimidos. La opresión está relacionada con algo que ejerce presión sobre ti. Algo que ejerce presión sobre ti. Es algo que domina tu agenda. Es un yugo que todavía te dirige. Ya no es un asunto espiritual, sino que es algo que todavía te controla. Los israelitas eran oprimidos por los egipcios. Y los israelitas, teniendo un potencial extraordinario, se la pasaban como esclavos de los egipcios. Ellos no tenían agenda propia. Su potencial lo administraba alguien más. No podían entrar a Canaán y desarrollarse porque estaban esclavos, estaban siendo sometidos, no se estaban desarrollando, así estaban ellos en opresión, los israelitas. Y este es un punto donde como discípulos logramos, después de restaurar y liberar y abrir los ojos del entendimiento de los discípulos por medio de una palabra y el respaldo del Señor, llevarlos a dar pasos de fe. Porque ninguno puede servir a dos señores. Hay mucha gente que tiene potencial pero no ha sido desarrollado porque las deudas lo llevaron a vivir dependiendo de alguien. Un potencial enorme, pero todavía depende de los papás. Y tiene 40 años el muchachito. Y con un potencial enorme. O sea, esclavo de un yugo, esclavo de las circunstancias, teniendo un gran potencial. Alas para volar, pero dentro de una jaula. Y es donde inspiramos a fe. ¡Ey! Vuela. Pero no lo hacemos emocionalmente, sino que es algo que tiene que venir con un respaldo divino. Un respaldo que esa palabra la comparte. Si aquel discípulo diga, va, le voy a entrar, voy a dar este paso de fe, me voy a atrever para poder tener libertad. Número 6, la voz de Dios activando el jubileo. Porque la sexta cosa que Jesús dijo es predicar el año agradable del Señor, y es la recuperación del plan de Dios para nosotros. Es la conquista de la tierra prometida. Es cuando ves a un discípulo que llegó alcoholizado, endeudado, con serios problemas familiares y matrimoniales, pero después de un tiempo lo ves completamente diferente. Lo ves restaurado en sus emociones, lo ves sirviendo, lo ves prosperando, lo ves desarrollándose, lo ves creciendo en la palabra y dices, wow, esto lo hizo Dios.
pero usó tu vida para ayudar a otra persona. ¿Alguien dice amén? Eso trae bastante satisfacción y eso es lo que el Señor nos lleva a hacer. Buscar realizar todo esto nos llevará a crecer como Cristo, de quien Isaías 11, versículos 1 y 2, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Habla de Jesús, habla del Mesías. Obviamente en Isaías no dice el nombre Jesús, pero habla del siervo de Dios, habla del Mesías. Y el versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, pero también espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 imparticiones vendrían sobre Jesús para poder realizar su ministerio. 7 imparticiones para lograr su chalán y caminar como el Hijo de Dios que nos trajo las buenas nuevas, llegó a la cruz y pudo darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. ¿Alguien dice amén? Si Jesús no recibe su chalán, no llega a la cruz. Y si no llega a la cruz, nosotros no tendríamos esperanza. Pero gracias a que Él se consagró en Dios, al Padre, a que Él buscó de todo corazón al Señor, recibió estas 7 imparticiones. Número 1, el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Levante su mano y diga: yo tengo el Espíritu Santo. Pero dice que también espíritu de sabiduría. Y la sabiduría, dicen por ahí, es la habilidad de aprovechar el conocimiento. Tienes tanta información, tienes tanto conocimiento, pero no lo has aprovechado. La sabiduría es la capacidad de aprovechar el conocimiento y necesitamos sabiduría para aconsejar a otros. Ya los ganaste para Cristo, ahora necesitamos una palabra de sabiduría para ayudarles. De inteligencia, espíritu de consejo. ¿Cuánto necesitamos espíritu de consejo? A veces no hayamos qué decirle a la persona, pero el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de dar consejo. Pero dice también espíritu de poder. ¿Y para qué necesitamos poder? Para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para liberar a los cautivos. Necesitamos espíritu de poder, pero también espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que en la medida que nos disponemos a servirte, en la medida que comprendemos la necesidad de llevar a cada creyente hacia su chalán, reposen sobre nosotros estas 7 imparticiones, porque somos discípulos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si estas 7 imparticiones las recibió Jesús y Él nos ha enviado como discípulos suyos, nosotros también las necesitamos. Te pedimos, Señor, además de tu Espíritu Santo, que nos des espíritu de sabiduría. Vamos, dile: Señor, dame espíritu de sabiduría. Ponte de pie y levanta tus manos y dile: Señor, dame espíritu de sabiduría. Dame espíritu de sabiduría, Señor, para que todo lo que he aprendido lo pueda aprovechar, para que todo lo que he aprendido lo pueda llevar a cabo, para que todo lo que he aprendido, Señor, lo pueda compartir con aquellos que lo están necesitando. Sobre todo, dame espíritu de sabiduría, Señor, para vivir en el temor tuyo. Vamos, dile: Señor, dame sabiduría. El libro de Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida al Padre y Él la dará abundantemente y sin reproche. Un hombre llamado Salomón le pidió sabiduría a Dios y el Señor le dijo: por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos ni me pediste riquezas, sino que me pediste sabiduría, te daré sabiduría, te daré paz y te daré muchas riquezas, le dijo el Señor. Y este hombre fue el más sabio en su tiempo, fue el más sabio en todas las generaciones, según dice la palabra. No ha habido hombre tan sabio como él, pero él le pidió sabiduría a Dios. Señor, danos sabiduría, te lo pedimos. Espíritu de sabiduría para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones conforme a tu perfecta voluntad, para tomar decisiones, Señor, en el temor tuyo. Señor, también te pedimos espíritu de inteligencia. Levanta tus manos y dile: Señor, dame espíritu de inteligencia. Inteligencia, la capacidad de tener un intelecto, un entendimiento mayor. Dame esa capacidad, Señor. Hazme crecer en inteligencia
para comprender cosas. Hazme crecer en inteligencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a decirle, Señor, dame inteligencia. Dame inteligencia. Impárteme inteligencia. En el nombre de Jesús te pedimos una impartición de inteligencia. Ahora mismo te pedimos, Señor, que abras los cielos y nos lleves a crecer en esta área. Te pedimos también espíritu de consejo. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, dame consejo. Impárteme espíritu de consejo. La habilidad de mostrar el camino correcto a otros. La habilidad de discernir entre una cosa y otra para aconsejar correctamente. Ese consejo que necesitan gobernantes. Ese consejo que necesitan los profesionistas. Ese consejo que necesitan los matrimonios. Ese consejo que necesitan los jóvenes. Ese consejo que necesitan los padres de familia. Ese consejo que necesitan los inversionistas. Señor, danos espíritu de consejo. Haznos crecer en consejo. Haznos crecer en la capacidad de poder orientar a otras personas. Vamos, dile, Señor, yo necesito crecer en consejo para ser un discípulo eficaz, para poder ayudar a mi prójimo, para poder conducir a mis discípulos hacia su Shalem. Hoy te pido que me des espíritu de consejo. Ayúdame a entender tu palabra para poder aplicar consejo. Ayúdame a aprender los consejos escritos en tu palabra para poder emplearlos al momento de ayudar a mi prójimo. Señor, te pedimos espíritu de poder. Levanta tus manos. Señor, danos espíritu de poder para provocar rompimiento. Después del consejo, poder orar con autoridad y poder provocar rompimientos. Que en el nombre de Jesús podamos, Señor, ejercer el poder espiritual para beneficio de tus hijos, para beneficio de tu obra. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder, recibiréis dunamis, recibiréis la capacidad de dinamitar el reino de las tinieblas. Recibiréis autoridad para interceder. Recibiréis autoridad y poder para echar fuera demonios. Recibiréis autoridad y poder para secar maldiciones, secar de raíz las maldiciones. Recibiréis poder para destruir toda obra del enemigo. Recibiréis poder para pisar serpientes y escorpiones. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, yo necesito del poder de tu Espíritu Santo. Yo necesito del poder de tu Espíritu Santo, porque no se trata solo de dar una palabra profética, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, sino que se trata de traer un rompimiento. No se trata solo de dar consejo, sino que también se trata de dar un rompimiento mediante el poder de tu Espíritu Santo de todas las cosas que puedan estar oprimiendo a nuestros discípulos. Te pedimos espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento, espíritu de ciencia, para discernir, para ver más allá de lo evidente.